y la operadora es más radical que del quien recibe órdenes. Porque Claudia Sheinbaum Pardo es una comunista que participó con Maduro en sus juventudes, que participó con Gustavo Petro en sus juventudes, que fue miembro del M16, que fue una de las responsables en aquel tiempo del cierre de la Universidad Nacional Autónoma de México por un año completo en tiempo del presidente Ernesto Zedillo, ahí con el MOSH. Es una de las mujeres que ha encabezado una enorme cantidad de actos de rebelión en nuestro país y que en sus contubernios con Carlos Imas, su primer marido, porque lleva dos, su primer marido, con él hizo todo tipo de latrocinios, viajando con cash del dinero que esquilmaba a empresarios que servían al gobierno. El gatopardismo de López Obrador, ¿qué es eso? En primer lugar, es la esencia de un narcoestado con un discurso revolucionario. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. En El Gatopardo, cuando las camisas rojas de Garibaldi unificaron a las dos Sicilias y a la República Italiana, había una frase que decía: se vuole che tutto cambi e per far rimanere tutto come è. Es decir, si quieres que todo cambie, es preferible que todo se quede como está, aparentando un cambio. No cambiaron las estructuras del poder, no cambiaron las desigualdades existentes. Si López Obrador llegó a gobernar bajo el apotegma de que primero los pobres y que juró para los pobres lealtad e igualdad, pues yo no sé en dónde gobernó López Obrador, porque no lo hizo en México. Lo administró como un rey tropical, convirtió a la presidencia en un púlpito y la política en una liturgia diaria necia, pertinaz, en donde la realidad era moldeada al ritmo de sus palabras, de sus silencios, de sus corajes, de sus frustraciones, de su corrupción, de su mentira, de su hipocresía. 6 años después, la historia es implacable, ¿eh? La cuarta transformación fue el más sofisticado ejercicio de simulación en la política moderna de nuestro país. La corrupción no desapareció, cambió de destinatarios. La economía no creció, es más, se fue al suelo. Solo se mantuvo con respiración asistida por las remesas. La democracia no se fortaleció, se debilitó bajo el peso de un poder cada vez más concentrado. Y el crimen organizado no fue combatido, fue normalizado, tolerado, empoderado por la inacción deliberada del Estado mexicano. López Obrador vendió una ilusión de un gatopardismo. Para que todo cambie, pretendamos que todo siga igual. Y en la práctica perfeccionó el gatopardismo. Este discurso en el que todo permaneció intacto, pero se generó una nueva aristocracia en México, porque ya tenemos, no sé si lo sepan, ya tenemos una monarquía en nuestro país. México ya tiene un linaje monárquico y los hijos de López Obrador son, por supuesto, naturales aspirantes al trono de ser reyes de México. Por eso, en la pasada y ridícula reunión del Zócalo, en la que Claudia Sheinbaum pasa detrás de una selfie que se estaban tomando Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Victoria Rodríguez Ceja,
Alejandro Esquer, Ricardo Monreal, Carlos Puente y Luisa María Alcalde. Estaban realmente rindiéndole pleitesía al príncipe feo, que es Andrés López Beltrán. ¿Por qué? Porque estaban futureando estaban luciéndose con el operador político que no tiene la más idea de lo que es la operación política de un partido político democrático. El Andrés López Beltrán en ningún momento se sintió, bueno, ni siquiera con la necesidad de disculparse con la presidenta de la República. Estás ahí, Claudia Sheinbaum, encargada por mi padre para gobernar este país en lo que llego. Llegaré en el 2030 o antes, si es necesario. Ahora, y hay un tema, ¿eh? Igual de aquí al 2030 ya no hay López Obrador porque estará en la cárcel, y si está en la cárcel López Obrador, yo estoy absolutamente convencido de que no solamente López Obrador irá a la cárcel ese criminal ratero de Andrés López Beltrán, que el hombre lo único que hizo en los últimos 6 años fue robar a manos llenas de los presupuestos federales y de los estados, en medicinas, en construcción, en infraestructura, en materiales, en todo lo que compraba y vendía el gobierno, en todas las asignaciones directas con todos sus amigos, en todos los órdenes, en todas las obras faraónicas de su padre, que son una verdadera porquería. Y así, aparte de todo, era un contubernio con los cárteles de la droga, que en sexenios anteriores se manejaban con cierto sigilo. Dejaron de ser actores clandestinos los narcotraficantes, y López Obrador, el gato pardo, los convirtió en administradores del territorio nacional, cobrando impuestos paralelos, esquilmando a la gente, secuestrando, desapareciendo personas, mutilando, provocando masacres, haciendo inactivo al gobierno. Los comicios del 2021, las intermedias, los comicios del 2024 dejaron evidente lo que las autoridades no se atreven a reconocer, bueno, porque evidentemente pues no les conviene, pero parece que a la oposición tampoco. En México el voto ya no define lo que se puede hacer con la democracia. El ciudadano ya no importa, lo que importa son las pistolas y las balas. En innumerables municipios, el crimen organizado se ha encargado de dictar quién podría hacer campaña y quién no. Candidatos opositores fueron asesinados, secuestrados o forzados a declinar. Los partidos políticos ya no compiten entre sí, sino con los intereses de los grupos armados que controlan cada región. Ya hablo de Michoacán, ya hablo del Estado de México, ya hablo de Veracruz, ya hablo de Tamaulipas, ya hablo de Sinaloa, ya hablo de Sonora, ya hablo de Guanajuato, ya hablo de donde quieran. Este fenómeno no ocurrió a espaldas del gobierno de López Obrador, ocurrió con su plena complacencia, con su conocimiento, con la evidente tolerancia y estímulo que López Obrador le dio a esta gente. Y no es que López Obrador haya negociado directamente con los cárteles. Eso sería una lectura demasiado simplista y obvia. Lo que hizo fue aún más peligroso. Diseñó una política de inacción que permitió que el narco llenara el vacío de poder dejado por un gobierno que renunció a su deber de garantizar la seguridad nacional. Abrazos y no balazos. La estrategia de seguridad del gato pardo fue un experimento que habría horrorizado a cualquier estadista con un mínimo sentido de responsabilidad. En lugar de perseguir a los criminales, se les trató como víctimas de un sistema bajo la premisa de que el problema de la violencia no se resuelve con violencia, sino con oportunidades. Este discurso pudo haber tenido un cierto mérito moral si se hubiese acompañado de una estrategia real para desmantelar a todo ese poder criminal, pero no fue así.
El gobierno no solamente dejó de combatir a los cárteles, sino que retiró al Estado de las zonas en donde más se necesitaba su presencia. La liberación de Ovidio en el 19 marcó un punto de quiebre. Fue la rendición oficial de un gobierno ante el narco, un episodio que habría hecho caer gobiernos en cualquier país del mundo con un mínimo de dignidad institucional. En México esto fue justificado con argumentos pueriles para evitar la violencia. Ahora es en donde la sociedad podría resultar afectada. Ellos hicieron el objetivo de pescar a Ovidio y después lo dejaron ir. Después de este día, los cárteles entendieron que ya no tenían un adversario en el gobierno. Entendieron que podían operar con más libertad que nunca. Y en los siguientes años, 19, 20, 21, 22, 23, 24, los siguientes años vieron una expansión territorial que no se había visto en la historia, cobrando impuestos, haciendo las veces de gobierno. A mí me ha tocado llegar a lugares en Sonora, en donde dices, qué bonito pueblo. No, pues el narco, Pedrito, el narco es el que pone los camiones de basura, el narco es el que lleva a cabo esta economía criminal, un país que paga por su propio secuestro. López Obrador quiso vender la idea de que su gobierno estaba acabando con la corrupción y fortaleciendo la economía. Pero lo que realmente pasó fue que se consolidó un sistema de saqueo legalizado y administrado por las mafias del poder, entre ellas los Monreal, los Ebrard, los Adán Augusto López, esos que se pelean por sus propios negocios, los Andrés López Beltrán, los Gonzalo López Beltrán, todos estos. Y aparte, los Durazo, los Rochamoya, los Barbosa, los Cuitlagua García, ¿por dónde no? Los programas sociales que le dan dinero a muertos, diseñados originalmente como herramientas para reducir la pobreza, se convirtieron en un mecanismo de control político, el gato pardo. El dinero fluyó desde el Estado hacia las bases populares sin ninguna estrategia de inversión, endeudando al país, mientras que la estructura económica de México se debilitó ante una ostensible falta de inversión, el debilitamiento del sector energético y la pérdida de confianza en un gobierno incapaz, ignorante, estulto. Pero lo más alarmante de todo fue que se hicieron parásitos en la economía por parte del crimen organizado. Se colgaron de ahí. Regiones completas en las que los cárteles no solamente se financian con drogas, sino con impuestos ilegales a empresas y a ciudadanos. Me he enterado de que cobran piso hasta iglesias. En Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, en Tamaulipas, grupos criminales imponen cuotas a agricultores, a comerciantes, a transportistas. El ciudadano mexicano ya no paga solamente impuestos al gobierno, ahora paga doble impuesto. Y es más, se sienten más a gusto pagándole al narcotráfico porque saben que así se les garantiza la impunidad. Es una aberración. Después de 6 años que vivimos con este infeliz, hoy tenemos algo peor, porque tenemos la herencia de un hombre que sigue gobernando y la operadora es más radical que del quien recibe órdenes, porque Claudia Sheinbaum Pardo es una comunista que participó con Maduro en sus juventudes, que participó con Gustavo Petro en sus juventudes, que fue miembro del M16, que fue una de las responsables en aquel tiempo del cierre de la Universidad Nacional Autónoma de México por un año completo en tiempo del presidente Ernesto Zedillo, ahí con el MOSH. Es una de las mujeres que ha encabezado una enorme cantidad de actos de rebelión en nuestro país y que en sus contubernios con Carlos Imas, su primer marido, porque lleva dos, su primer marido
con él, hizo todo tipo de latrocinios, viajando con cash del dinero que esquimaba a empresarios que servían al gobierno. México no es un país más fuerte. No es México un país más libre. México no es un país más justo. Es un país que ha visto cómo se ha normalizado la sumisión a la delincuencia y que ha aceptado vivir en un narcoestado con un barniz de una democracia que ya no existe. Se los puedo decir, México ya no es una democracia. Y López Obrador no dejó la transformación, dejó una nación a merced del crimen, pero en el fondo no la ha dejado.